Bienvenidos a Voces del Crimen, donde exploramos la trágica historia de Laura, una joven que viajó a Italia en busca de amor, solo para encontrarse sumergida en el oscuro mundo de la mafia. Prepárense. En un Madrid lleno de vida y oportunidades, Laura, una joven de 25 años con un espíritu aventurero y un corazón esperanzado, vivía una existencia que muchos considerarían ideal. Su trabajo en marketing digital le permitía trabajar desde cualquier lugar del mundo, y su pasión por viajar y conocer nuevas culturas la mantenía siempre en movimiento. Sin embargo, en el fondo de su ser, anhelaba una conexión más profunda, una aventura del corazón. Fue en una noche cualquiera, mientras exploraba las posibilidades de una aplicación de citas, que encontró el perfil de Alessandro. Un italiano de 32 años, su descripción prometía una mezcla de encanto, aventura y sofisticación. Sus fotos mostraban un hombre en escenarios que iban desde las colinas toscanas hasta las calles bulliciosas de Milán. La correspondencia entre ellos fue inmediata y fluida, llena de promesas y sueños compartidos. Después de semanas de conversaciones que se extendieron hasta altas horas de la noche, Alessandro la invitó a Italia. La idea de viajar para conocer a alguien de una app de citas era arriesgada, pero Laura sentía que había algo especial en él. Con el corazón lleno de esperanza y una maleta cargada de ilusiones, voló a Milán. Al llegar, Alessandro la recibió con una sonrisa que parecía sacada de un sueño. Los primeros días fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Visitaron museos, probaron la auténtica cocina italiana en pequeños restaurantes escondidos, y pasearon por la ciudad como si fueran personajes de una película romántica. Pero debajo de esa fachada de encanto, había algo que Laura no logró ver al principio. El romanticismo comenzó a dar paso a señales inquietantes. Alessandro siempre llevaba un arma, sus conversaciones telefónicas eran frecuentemente en un tono bajo y urgente, y había momentos donde su expresión cambiaba, mostrando una dureza que contrastaba con la imagen que había proyectado. Una noche, mientras caminaban por una calle poco iluminada, un grupo de hombres se acercó a ellos. Alessandro se transformó, su voz se volvió autoritaria, y los hombres se dispersaron con una mezcla de respeto y temor. Laura, aunque impresionada, trató de racionalizar estos encuentros como parte de la vida social de su nuevo amor. Pero la verdad era más oscura de lo que ella podía imaginar. Alessandro era un miembro prominente de una familia mafiosa, con sus raíces profundas en el crimen organizado de Milán. Su encanto y la vida de lujo que Laura estaba experimentando eran financiados por actividades ilegales, algo que él nunca había mencionado en sus conversaciones en línea. Cuando Laura comenzó a hacer preguntas, Alessandro la calmó con promesas de amor eterno, pero también con advertencias veladas sobre la importancia de la lealtad y la discreción. El romance se intensificó, y en un acto de pasión y manipulación, Alessandro le propuso matrimonio. Laura, perdida en un torbellino de emociones y convencida de que había encontrado su alma gemela, aceptó. La boda fue un evento fastuoso, pero con una lista de invitados que incluía a personajes de la alta sociedad y otros de una reputación mucho más cuestionable. La vida de casada no fue lo que Laura había esperado. La sombra de la mafia se cernía sobre cada aspecto de su existencia. Su libertad se vio restringida, estaba vigilada, no por amor, sino por control. Las sonrisas de Alessandro se volvieron raras, reemplazadas por una frialdad que Laura no había conocido antes. La vida de Laura se transformó en una realidad que nunca había anticipado. Lo que una vez fue una aventura de amor se convirtió en una prisión dorada. Las salidas se limitaron a lo estrictamente necesario, y cualquier intento de contactar a sus amigos en Madrid fue interceptado o desalentado. Las pocas personas que conoció en Milán eran parte del entorno de la mafia, leales a Alessandro y, por ende, a un mundo oscuro del cual ella no comprendía completamente las reglas. Cada día, Laura descubría más sobre las actividades de su esposo. Las conversaciones que escuchaba a medias, las reuniones que se realizaban en su propia casa, y el dinero que no encajaba con el negocio legítimo que Alessandro decía tener. Su vida se llenó de términos como protección, extorsión y lavado de dinero. La verdad era que estaba casada con el hijo de uno de los capos más influyentes de la región, y su matrimonio era parte de una estrategia para fortalecer la posición de la familia. El glamour y los viajes se convirtieron en una fachada para una vida de miedo y soledad.
Las expresiones de amor de Alessandro se tornaron en manipulaciones para mantenerla bajo su control. Laura intentó adaptarse, buscando en su interior la fuerza para sobrellevar esa nueva vida, pero el aislamiento y la constante vigilancia comenzaron a consumirla. Un día, después de una discusión acalorada donde Laura exigió respuestas y libertad, Alessandro la miró con una expresión que ella no había visto antes, una mezcla de arrepentimiento y desesperación. No puedes irte, Laura. No entiendes, esto es más grande que nosotros. Eres parte de esto ahora, le dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas sobre su situación. La tensión llegó a su clímax cuando Alessandro, presionado por deudas y traiciones dentro de su propio círculo, decidió que Laura era un lastre, un riesgo. En un acto de desesperación y crueldad, la vendió a un club nocturno controlado por la mafia, donde las mujeres eran utilizadas para ganar dinero a través de la explotación sexual. La transición de esposa a esclava fue una caída abrupta en el infierno. El club, con su fachada de lujo y su interior lleno de sombras y desesperación, se convirtió en su nueva prisión. Laura, que una vez había soñado con el amor en Italia, ahora luchaba por su dignidad y su vida. El ambiente estaba cargado de drogas, alcohol y hombres sin escrúpulos, todos buscando saciar sus deseos sin importar el costo humano. A pesar de su fuerza interior, la situación de Laura se tornó insostenible. Intentó escapar varias veces, pero cada intento fue frustrado por la red de vigilancia y violencia que la rodeaba. La humillación, el abuso y la pérdida de toda esperanza la llevaron a un punto donde la idea de la muerte parecía su única salida. La Laura que había llegado a Italia llena de sueños estaba ahora tan rota como el espejo que una vez reflejó su ilusión de amor. En un momento de lucidez, o quizá de locura, Laura tomó la decisión de terminar con su sufrimiento. Encontró un medio para su fin en el mismo lugar donde su dignidad había sido pisoteada. Una noche, cuando el club estaba en su apogeo de caos y la supervisión era mínima, Laura se dirigió a un área menos vigilada. Con un trozo de vidrio roto, el mismo que había visto tantas veces en el suelo después de las peleas y los excesos, hizo lo impensable. La muerte de Laura no pasó desapercibida. El club, aunque un lugar de oscuridad y secreto, no pudo mantener oculto lo sucedido. Los rumores comenzaron a circular, y pronto llegaron a oídos de aquellos que podían hacer algo al respecto. En Madrid, una amiga de Laura, preocupada por la falta de comunicación, había comenzado a investigar, llegando hasta las autoridades italianas. La policía, que ya tenía sus ojos puestos en el club y en las actividades de la familia de Alessandro por sospechas de tráfico humano y otros crímenes, vio en la muerte de Laura la oportunidad que necesitaban para actuar. La investigación se intensificó, y pronto se descubrió el nexo entre el club nocturno y la mafia, incluyendo el papel de Alessandro en la venta de su propia esposa. Con pruebas contundentes de explotación, tráfico humano, y ahora asesinato, la policía organizó una redada. Una noche, cuando el club estaba lleno de clientes y mafiosos, las fuerzas del orden irrumpieron, deteniendo a docenas de personas, incluyendo a algunos de los miembros más notorios de la familia mafiosa. Alessandro fue capturado mientras intentaba huir por una puerta trasera. Su rostro, que una vez había encantado a Laura, ahora reflejaba el pánico y la desesperación de alguien que sabía que su imperio de crimen estaba a punto de derrumbarse. La evidencia contra él era abrumadora, incluyendo testimonios de otras víctimas que habían sido rescatadas durante la operación. El juicio fue un evento mediático, con la historia de Laura resonando en los corazones de muchos más allá de las fronteras de Italia. Se reveló cómo había sido atraída a una trampa de amor y cómo su vida había sido explotada y finalmente extinguida por un sistema de crimen organizado que operaba a la vista de todos pero en las sombras. La sentencia sobre Alessandro y varios miembros de su familia no solo fue por el asesinato indirecto de Laura, sino por una larga lista de crímenes que habían cometido a lo largo de los años. La condena fue severa, con años de prisión que prometían una vida detrás de las rejas. La muerte de Laura, aunque trágica y causada por su propia mano, desencadenó una cadena de eventos que llevó a la desarticulación de una de las células mafiosas más peligrosas de Milán. Su historia se convirtió en un recordatorio de las vidas que la mafia destruye, de cómo el amor puede ser una fachada para la manipulación y el control, y de la importancia de la vigilancia y la acción contra el crimen organizado. En España, la noticia del destino de Laura conmocionó a sus amigos y familia,
quienes organizaron vigilias y campañas de concienciación sobre la trata de personas y la violencia de género. Su memoria fue honrada no solo con tristeza, sino con un deseo colectivo de que su historia sirviera para proteger a otros de caer en las mismas trampas. El club nocturno fue cerrado, y aunque no se pudo devolver la vida a Laura, su muerte no fue en vano. Condujo a cambios en la legislación, a una mayor cooperación internacional en la lucha contra la mafia y a una mayor conciencia sobre los peligros de las relaciones en línea, especialmente cuando involucran viajes internacionales y promesas de amor que parecen demasiado perfectas. La historia de Laura es una advertencia, un relato de cómo la búsqueda de amor puede llevar a la más oscura de las realidades, pero también es un testimonio de cómo la justicia, aunque tarde, puede prevalecer. Su legado es doble, una lección sobre las trampas del amor y una llamada a la acción para proteger a los vulnerables del yugo del crimen organizado. Pero la historia de Laura continúa reverberando en innumerables vidas que han tocado o serán tocadas por su trágica experiencia. En Milán, la redada y el subsiguiente juicio no solo expusieron a la familia de Alessandro, sino que también abrieron los ojos de muchos a la realidad del crimen organizado en su ciudad. La comunidad comenzó a exigir más acción, más transparencia y, sobre todo, más protección para las víctimas de tráfico humano. La policía, motivada por el caso de Laura y otros similares, incrementó sus esfuerzos para desmantelar redes de explotación. Se establecieron nuevas unidades especializadas en crímenes de género y trata de personas, con oficiales específicamente entrenados para reconocer y actuar contra estas formas de abuso. En Madrid, el impacto fue igualmente profundo. La amiga de Laura, quien había iniciado la búsqueda, se convirtió en una activista incansable. Fundó una organización dedicada a educar sobre los peligros de las citas en línea y a proporcionar recursos para aquellos que sienten que están en situaciones peligrosas. La historia de Laura se utilizó en campañas de concienciación, en escuelas, universidades y en talleres comunitarios, como una advertencia y una lección sobre la importancia de la seguridad personal y la verificación de identidad en el mundo digital. La familia de Laura, aunque devastada, encontró en su dolor una misión. Su hermano, quien siempre había sido su protector, se unió a organizaciones internacionales que luchan contra la trata de personas, llevando la historia de su hermana como un faro de alerta y motivación. Su madre, en su duelo, comenzó a escribir, publicando un libro sobre Laura, su vida, sus sueños y su trágico final, con la esperanza de que su hija no fuera solo una víctima, sino también una voz que prevenga futuros sufrimientos. En Italia, el caso de Laura también tuvo un impacto cultural. Artistas, escritores y cineastas se inspiraron en su historia para crear obras que exploran los temas de la mafia, el amor y la explotación. Una película basada en su vida se convirtió en un éxito, no solo por su narrativa poderosa, sino por su mensaje sobre la necesidad de enfrentar y hablar sobre la violencia de género y la corrupción. La memoria de Laura se mantuvo viva en muchas formas. En Milán, se erigió un monumento en su honor, un espacio donde las víctimas de la explotación y la violencia pueden encontrar un momento de reflexión y apoyo. Cada año, en el aniversario de su muerte, se organiza una caminata silenciosa por las calles de la ciudad, recordando no solo a Laura, sino a todas las víctimas silenciadas por el crimen organizado. Mientras tanto, Alessandro, desde su celda, vivió con el peso de lo que había hecho, con la realidad de que su búsqueda de poder y control había llevado a la destrucción no solo de la vida de Laura, sino también de la suya propia. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y crueldad, un ejemplo de cómo el amor puede ser manipulado para fines oscuros. La historia de Laura, en su trágico desenlace, no solo terminó con su vida sino que abrió un capítulo nuevo para muchos. Fue un catalizador para cambios legales, sociales y personales. Su legado es un recordatorio constante de la fragilidad del amor cuando se mezcla con el mal, y de la necesidad de una vigilancia constante y de un compromiso con la justicia y la protección de los más vulnerables. En cada charla sobre seguridad en Internet, en cada ley aprobada contra la explotación, en cada corazón que decide mirar más allá de la superficie del encanto y buscar la verdad, vive una parte de Laura. Su historia, aunque terminó en tragedia, se convirtió en un faro de esperanza y un impulso para el cambio, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la justicia y la memoria puede prevalecer.
La historia de Laura es una narrativa que nos sumerge en las profundidades de la condición humana, donde el amor, la traición, la manipulación y la tragedia se entretejen de manera ineludible. Esta historia, aunque ficticia, resuena con verdades dolorosas y lecciones vitales que nos obligan a reflexionar sobre varios aspectos fundamentales de nuestra sociedad y nuestras interacciones personales. La naturaleza del amor y la confianza. Primero, nos enfrentamos a la pregunta de qué es realmente el amor. ¿Es una promesa de felicidad y seguridad, o puede ser una máscara para el control y la manipulación? La historia de Laura y Alessandro nos recuerda que el verdadero amor busca la libertad y el bienestar del otro, no su sujeción. La confianza, una vez rota por la revelación de la verdadera naturaleza de Alessandro, muestra cómo la falta de autenticidad puede convertir el amor en un arma de destrucción. La peligrosa ilusión de la perfección. Alessandro personificaba la perfección en las redes digitales, un espejismo que llevó a Laura a un viaje sin retorno. Este relato nos advierte sobre los peligros de idealizar a las personas sin conocerlas realmente, especialmente en un mundo donde las identidades pueden ser fácilmente enmascaradas. Nos invita a ser cautelosos y a buscar más allá de la fachada que las redes sociales y las aplicaciones de citas pueden ofrecer. La tragedia de la explotación y la violencia de género. La vida de Laura se convirtió en una tragedia al ser vendida a un club nocturno, una forma extrema de explotación que subraya el horror de la trata de personas y la violencia de género. La historia nos obliga a confrontar la realidad de que, en muchos lugares, mujeres y hombres son tratados como mercancías, despojados de su humanidad y derechos. Es una cruda reflexión sobre cómo el poder y el dinero pueden corromper hasta el punto de deshumanizar a otros. El poder de la acción y la justicia. La muerte de Laura desencadenó una serie de eventos que llevaron a la justicia, aunque tarde. Esto nos enseña que incluso en la oscuridad, la verdad y la justicia pueden encontrar su camino. La acción de la amiga de Laura, la intervención de la policía, y la posterior desarticulación de la red mafiosa muestran que cada acción cuenta, que la lucha contra el crimen organizado y la explotación requiere de la participación de todos, desde individuos hasta instituciones. La resiliencia y la memoria. Aunque Laura no pudo superar su trágica situación, su historia inspiró a muchos, convirtiéndose en un catalizador para el cambio. La resiliencia se manifiesta no solo en la supervivencia sino también en cómo las comunidades y las personas responden al dolor y la injusticia. La memoria de Laura vive en las leyes modificadas, en las organizaciones creadas, y en la conciencia colectiva sobre los peligros de la explotación y la importancia de la seguridad personal. La importancia de la vigilancia y la educación. Esta narrativa también subraya la necesidad de vigilancia constante y educación sobre los riesgos de las relaciones en línea. Se nos recuerda que la prevención es clave, que la educación sobre seguridad digital y la conciencia sobre la violencia de género puede salvar vidas. Laura se convirtió en un símbolo de cómo un solo caso puede llevar a movimientos más grandes por la justicia y la protección. La complejidad de la redención. Finalmente, la historia nos deja con la reflexión sobre la redención. ¿Puede haber redención para alguien como Alessandro? La respuesta es complicada, pero la historia nos sugiere que la redención, si existe, viene de la responsabilidad y el cambio, no solo personal sino también sistémico. La sociedad debe aprender de tales tragedias para prevenir futuras. En conclusión, la historia de Laura es una amarga lección sobre las trampas del amor en el mundo moderno, pero también es un potente recordatorio de nuestra capacidad para el cambio, la justicia y la memoria. Nos enseña a amar con cuidado, a protegernos y a proteger a los demás, y a no olvidar nunca que detrás de cada tragedia hay un llamado a la acción para hacer del mundo un lugar más seguro y justo. Gracias por acompañarnos en esta desgarradora historia en Voces del Crimen. No olviden suscribirse para más relatos que tocan el corazón. Hasta la próxima.